Hola, buenas noches. La verdad que es muy importante lo que está sucediendo en Santa María, que hayan decidido convocarse los vecinos para peticionar. Es uno de los derechos del pueblo peticionar ante sus autoridades, aprovechando la sesión de diputados en Santa María. Me estuve enterando de que estuvieron reuniéndose. También estoy al tanto de que hay algunos diputados que están dispuestos a plantear el tema mañana. Para Santa María es fundamental. Ustedes saben que es algo por lo que me ha tocado pelear toda mi senaduría. Ha sido de hecho mi primer proyecto como senador, presentar el proyecto Más Médicos para el Interior. Y fue producto también justamente de una situación muy dura que sucedió. Yo asumí en diciembre del 2017 como senador y en enero del 2018 se produjo, febrero, pero creo que en enero, se produjo el fallecimiento de una nena en Fuerte Quemado, si mal no recuerdo, y había habido algunas deficiencias en la atención en Santa María. Entonces, bueno, mi primer proyecto fue ese. Acá lo importante no es quién presentó el proyecto, ni cómo se originó, sino que haya salud en Santa María. Y es importante que los santamarianos entiendan lo que he explicado muchísimas veces. El problema por el cual no hay médicos en Santa María es netamente económico. Tiene también su viso social y su viso de pérdida de comunidad, de dejar de vivir en el lugar que uno vive, ¿no? Pero todo eso se compensa con un buen sueldo. Y esto es lo más importante de todo. Para que haya médicos en Santa María hay que pagarles bien. Y hoy el Estado provincial no puede pagarle mejor a un médico del interior de la provincia que a un médico de la capital. No puede hacerlo. Entonces, no lo va a hacer al menos que haya una ley que lo faculte a ese poder ejecutivo a pagarle más a un médico que se desempeñe en el interior. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque haya promesas o haya esfuerzos o haya voluntades de mejorar la salud en el interior poniendo más médicos, no va a suceder, no se va a poder si no se sanciona esta ley. Por lo tanto, cada vez que escuchen que sí, que vamos a hacer el esfuerzo de mandar más médicos, y que estamos trabajando y que estamos gestionando, tienen que saber que eso no va a suceder hasta tanto no exista esta ley con sanción completa. Esta ley tiene media sanción en el Senado en el año 2018. Mis compañeros senadores, colegas senadores de ese momento se portaron muy bien. ¿Por qué? Sencillamente porque la gran mayoría de los senadores son del interior y lo viven al problema. El problema que hay en la Cámara de Diputados es que la gran mayoría de los diputados son de la capital y no viven esta situación de desesperación de los pacientes del interior, que cuando van al hospital son derivados porque no los pueden atender y encima tienen que viajar en una situación de indigencia, como he dicho siempre, porque no tienen para nada, no tienen los recursos para viajar. ¿Cómo se resuelve eso? Dándole una herramienta al Poder Ejecutivo Provincial, que es esta ley, que lo faculte para poder pagarle más a los médicos. El proyecto, ¿en qué consiste básicamente? En que el ministro de Salud va a estar facultado para negociar con el médico que tenga intenciones de radicarse en el interior, en este caso en Santa María, su sueldo. Y va a estar facultado para incrementar su sueldo hasta el 100% de lo que cobra hoy un médico, por un lado. Por otro lado, el IPB debe cederle una casa al médico para que no tenga que pagar un alquiler. Y por otro lado, el hospital debe cederle un consultorio para que en los horarios fuera de trabajo para el cual fue contratado pueda hacerse de pacientes privados de manera tal de que vaya creciendo sus ingresos económicos también. Todo esto por hasta 2 años, porque no le vamos a pagar al médico el resto de su vida, el doble, ¿no es cierto? Ni le vamos a dar una vivienda el resto de su vida. También, perdón, me olvidaba,
permite pagarle la guardia al médico hasta el doble de lo que cobra hoy día. Y esto tiene una razón muy sencilla de ser. En Amaicha del Valle, a solo 10 minutos de Santa María, los médicos cobran la guardia. En el momento que hice el proyecto de ley cobraban el doble de guardia. Y me imagino que hoy debe seguir pasando lo mismo, que deben cobrar el doble. Entonces, ¿por qué un médico haría una guardia en Santa María y no en Amaicha si le pagan el doble? No tiene sentido, no van a hacer guardias en Santa María. Y no hablo solo de los médicos de Santa María, hablo de cualquier médico. Ustedes saben que hay médicos que se dedican exclusivamente a hacer guardias, van viajando por distintos puntos del país y van haciendo guardias porque las guardias son muy bien pagadas. Son muy bien pagadas en todos lados, menos en Catamarca. Entonces, por ejemplo, un médico de Tucumán que sale a hacer guardia, se va a hacer guardia en Amaicha, se va a hacer guardia en Cafayate, se va a hacer guardia en Metán, se va a hacer guardia en muchos lugares, pero nunca va a ir a hacer guardia en Santa María porque no le conviene económicamente, porque como les dije, en Amaicha le pagan el doble. Entonces no va a suceder hasta tanto esta ley no permita que se le pague la guardia el doble de lo que se le paga hoy día, ¿sí? Entonces, este proyecto, como les decía, tiene un alcance de hasta 2 años por cada médico que se vaya incorporando, de manera tal que en esos 2 años, como ya se le dio un consultorio y se hizo de pacientes privados y tiene una mejora económica, a su vez ya tiene una casa sin cargo, sin pagar nada, hasta 2 años, por hasta 2 años, ya pudo acercar su familia, ya llevó su esposa, ya llevó sus hijos, en 2 años ya se hace de sus amigos, ya se hace de muchos pacientes. Entonces, dentro de 2 años, su situación económica, social y familiar va a ser natural en Santa María, entonces no se va a querer ir. Ahora, si decide quedarse, ya no se le va a pagar el doble, ya no se le va a dar un consultorio gratis, y si se quiere quedar con la vivienda, que esto es muy importante, ya debe empezar a pagarla. Pero también la vivienda es un gancho importante, porque ustedes saben que hoy en día es muy difícil tener una vivienda propia. Entonces, si este médico ya está viviendo en Santa María y tiene su casa propia, más allá de que tenga que empezar a pagarla dentro de 2 años, ya la tiene. Entonces también es un motivo más para quedarse a vivir en Santa María. Esto es, llevó la familia, está ganando bien y tiene una casa. Eso significa que tiene muy pocos motivos para irse. Ese es el sentido del proyecto. Trabajar para que todos los médicos estén interesados en radicarse en el interior. Sancionar esta ley para que el Poder Ejecutivo de la provincia pueda pagarle al médico lo que le tiene que pagar para que pueda ir al interior. Si no hay ley, y soy reiterativo en esto, no hay médicos. Esto tienen que entenderlo los santamarianos. Si no hay ley, no hay médicos. Puede caer alguno que otro de manera circunstancial, pero no la cantidad de médicos que hoy necesitamos de manera tal de que podamos tener una atención correcta. De nada sirve que se haga infraestructura, como por ejemplo en el hospital, donde tenemos un hospital que está bien equipado, que se han hecho muchas obras, se ha hecho una sala de terapia intensiva. Ahora el problema es que no tenemos médicos para que atiendan, ¿no? La guardia ha quedado hermosa y no tenemos médico de guardia, la terapia intensiva ha quedado hermosa y está vacía, el mamógrafo está allí y resulta ser que no hay quien lo atienda. Entonces, tenemos que pensar en eso. Santa María necesita médicos. Y quiero también aclararles que no es un problema presupuestario, porque si alguien sale a decir, no, bueno, pero el presupuesto. Primero, lo importante de esto es que para la salud no se debe escatimar presupuesto, así de sencillo, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, la verdad que cuesta 2 pesos, no le cuesta prácticamente nada al Estado provincial poner más médicos en toda la provincia. Un dato duro, les voy a dar un dato, digamos, que no todos tienen que entenderlo o apreciarlo, pero si nosotros hacemos un promedio y decimos, bueno, en Santa María necesitamos 5 médicos más, pero en Antofagasta de la Sierra necesitamos 1 médico más, queda como promedio que en toda la provincia, en todo el interior de la provincia, se necesitan unos 3 médicos por departamento. Si tenemos en cuenta que en el Valle Central hay 3 departamentos,
sin contarlo a Capayán, lo dejamos a Capayán como interior, estaríamos hablando de 13 departamentos. Por 3 médicos son 39 médicos, no es mucho. Y si la verdad que no tengo idea cuánto gana un médico hoy día, pero supongamos que gane 500.000 pesos. Pagarle el doble significaría otros 500.000 pesos, ¿sí? Entonces, cuando uno multiplica 500.000 pesos por 39 médicos, nos está dando una suma insignificante comparada con lo que es el presupuesto de la provincia. No es nada, es solo voluntad. Y esto es importante tener en cuenta. Mañana está la gente que decide sobre este tema. ¿Por qué? Porque ya tiene media sanción de senadores, y los diputados son los que le tienen que dar la sanción definitiva. Cuando sea ley, va a haber médicos en Catamarca, el interior de Catamarca. Por lo tanto, es importante, mañana está la gente que decide si va a haber salud en el interior de Catamarca o no. Es importante que los santamarianos entiendan que la inmensa mayoría de los diputados son de la capital y no lo conocen este tema, no lo valoran, no lo dimensionan, no lo entienden, y eso hace que, por supuesto, su interés legislativo no sea prioritario. Por lo tanto, mañana es un gran momento para los diputados provinciales de enterarse de manera directa cómo funciona el interior y poder hacer algo, porque los diputados provinciales son diputados de toda la provincia, no del lugar de donde nacieron o donde residen. Los diputados son provinciales, los senadores son departamentales, el senador va a defender su departamento. Un diputado tiene que legislar para toda la provincia. Como son de la capital, pues entienden que tienen que legislar solo para la capital. O mejor dicho, no entienden los problemas del interior porque no los viven, no le toca a los diputados de la capital vivir la situación de que cuando un paciente sale derivado del hospital, no tiene cómo viajar, no tiene dónde alojarse, no tiene qué comer, no tiene cómo comprar los remedios. Eso no le toca vivirlo porque ellos están en la capital y cuando se enferma alguno, directamente va al hospital y ellos ni se enteraron. No viven la situación permanente que se vive en el interior. No viven las derivaciones, no viven la solicitud de la gente de apoyo, no viven las campañas solidarias que se viven haciendo para poder ayudar a gente santamarianos o gente del interior que tuvo que viajar. Eso por un lado. Y por otro lado, todos esos viajes también significan un gran gasto para el Estado provincial, ya que cuando van a ocupar camas en la capital, eso tiene un costo altísimo. Más allá del costo que tiene la persona de pagarse sus pasajes, comida, alojamiento, el Estado provincial tiene un gasto grande por recibirlos. Ocupa cama, ocupa médicos, ocupa enfermeros, todo eso tiene un costo. Por lo tanto, es muy probable que lo que se gaste en pagarle más a médicos se termine compensando con lo que se va a ahorrar en atender a gente del interior en la capital. Así que es solo cuestión de voluntad y es solo cuestión de que esta ley termine de ser ley, esta ley que tiene media sanción tenga la sanción completa. Por un lado eso. Por otro lado, también hay otro proyecto de ley de mi autoría que tiene media sanción de Senado y también está dormido en diputados, que se llama el Fondo Solidario para la Salud de Todos. ¿Qué es eso? Es un fondo que se crea donde el Estado provincial puede poner recursos, pero no necesariamente tiene que ser el Estado provincial o no tiene que ser el único. Está abierto para que distintas ONGs del mundo, que hay miles que se dedican a esto, miles hay que se dedican a esto, puedan hacer un aporte a ese fondo que al ser ley respaldada por una provincia no van a tener problemas esas ONG de cualquier lugar del mundo en hacer un aporte porque obviamente va a ser un fondo serio y con controles. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Que un paciente que sale derivado, que si esta ley se sanciona van a ser cada vez menos, van a terminar siendo muy poquitos los pacientes derivados, pero hoy son todos, hoy sabemos que en Santa María no se opera ni de amígdalas. Entonces, ese paciente cuando sale hoy del hospital con la derivación,
sabemos que no tiene para el pasaje de ida, no tiene para el pasaje de vuelta, no tiene para la comida, no tiene para los remedios, no tiene para el alojamiento, no tiene para el médico, no tiene para nadie. También sabemos que la mayoría de las veces no sale solo el paciente, sino que sale con un acompañante. Entonces, este fondo solidario, ¿qué prevé? Que como va a haber recursos a través de ese fondo, cada vez que haga el hospital una derivación, el derivado sale con su derivación, se va a la Delegación de Desarrollo Social de la provincia en ese departamento, presenta su derivación y allí se le hace un cheque por los gastos mínimos, ¿no? Que contemple los pasajes de vuelta, un alojamiento humilde, discreto, un par de comidas al día también discretas, de manera tal que no salga en estado de indigencia. Menos en un gobierno peronista no se puede permitir que alguien salga enfermo, derivado y en estado de indigencia. Por lo tanto, esto sí ya también, aparte de ser institucional, es ideológico. El peronismo debe acompañar este proyecto porque eso es el peronismo, justicia social, igualdad de oportunidades, somos todos iguales. O sea que estamos hablando de dos proyectos importantes que ojalá que mañana tengan su sanción definitiva, porque eso va a cambiar la realidad de la salud en Santa María y en todo el interior de la provincia. Ojalá que así sea. La verdad es que si así fuere, sería para mí una alegría después de pelearlo tanto esto, y quiero agradecerles inmensamente a todos esos vecinos de Santa María, esos queridos santamarianos que están decididos a hacer esto. Yo lo había dicho 1.000.000 de veces, ¿no? No salgan a protestar ni se quejen porque no hay médicos, que lo han hecho miles de veces. Salgan a pedir porque se apruebe la ley, porque es la ley la que va a resolver el problema. No el pedido de médicos, sino el pedido que se apruebe la ley para que haya médicos. Bueno, la verdad que ojalá que salga todo bien, ojalá que mañana sea un día maravilloso para Santa María y para todo el interior de Catamarca. Y va a ser un día maravilloso para todo Catamarca porque vamos a ser más iguales todos, ¿no? Vamos a estar todos en igualdad de condiciones. Un abrazo para todos, un fuerte abrazo a los santamarianos y lucidez y reflexión y éxitos para todos los señores diputados y diputadas de la provincia y bienvenidos a nuestra querida Santa María. Siempre van a ser bienvenidos y más si vienen con buenas novedades. Abrazo para todos y todas.